Las enseñanzas en la Decápolis. El jueves 18 de agosto, ya en Magadán, Jesús reunió al centenar de discípulos evangelistas y el cuerpo de mujeres que los estaban esperando para organizar la recorrida por la Decápolis. Se denominaba así a un grupo de 10 ciudades principales y otras menores en la frontera oriental del Imperio Romano. Estas ciudades estaban agrupadas de acuerdo a su idioma y cultura, aunque cada una funcionaba como una ciudad-estado y nunca constituyeron una liga. Jesús encomendó a cada apóstol que se juntara con uno de los 12 evangelistas y con el apoyo de algunos otros salieran a recorrer las 12 ciudades o regiones principales. El cuerpo de mujeres y los discípulos restantes permanecerían con él. Establecieron un plazo de 4 semanas para la tarea, esperándolos de vuelta el 16 de septiembre. Estando en Hipos, ante la pregunta de un discípulo sobre el perdón, Jesús dijo: si un hombre de buen corazón que tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿no dejará inmediatamente a las 99 para salir en busca de la que se ha extraviado? Y si además es un buen pastor, ¿no continuará buscando a la oveja perdida hasta que la haya encontrado? Entonces, cuando el pastor haya encontrado a su oveja perdida, se la echa al hombro y mientras vuelve alegre a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque encontré a mi oveja que estaba perdida. Yo les aseguro que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Sin embargo, no es la voluntad de mi Padre que está en los cielos que se extravíe uno de estos pequeños, y mucho menos que perezca. En vuestra religión dicen que Dios puede recibir a los pecadores arrepentidos, pero en el Evangelio del Reino es el Padre que sale a buscarlos antes incluso de que hayan pensado seriamente en arrepentirse. Continuó diciendo que el Padre ama a sus hijos y debiéramos aprender de Él que perdona nuestros pecados. Así debemos perdonarnos unos a otros. Propuso que si un hermano peca contra ti, vayas a verlo y con cierto tacto y a solas trates de mostrarle su falta. Si logra escucharte, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, propone que vayas a visitarlo con 2 o 3 amigos en común para confirmar tu testimonio y que lo has tratado con misericordia. Pero si de todos modos se niega a escuchar a tus hermanos, es tiempo de contar la historia a la fraternidad y que ésta tome la medida más sabia. Podría ser que esa persona indisciplinada termine siendo un miembro proscripto del reino. Aunque no es posible que juzgues el alma de vuestros semejantes, sin embargo, el orden temporal sobre el reino de la tierra ha sido depositado en vuestras manos. Es cierto que no podéis entrometerte contra los derechos divinos relacionados con la vida eterna, pero sí puedes resolver los problemas de conducta que atentan contra el bienestar temporal de la fraternidad en la tierra. Y agregó: así es que en todas estas cuestiones relacionadas con la disciplina de la fraternidad, todo lo que decretéis en la tierra será reconocido en el cielo. Aunque no puedan determinar el destino eterno del individuo, pueden legislar en lo que se refiere a la conducta del grupo, porque cuando 2 o 3 de vosotros estén de acuerdo sobre alguna de estas cosas y me lo pidan a mí, se les concederá, si vuestra petición no es incompatible con la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todo esto es perpetuamente cierto, porque allí donde 2 o 3 creyentes están reunidos, allí estoy yo en medio de ellos, dijo Jesús. Simón Pedro era el encargado de los que trabajaban en Hipos. Así que estando allí preguntó al maestro: ¿cuántas veces debían perdonar a alguien que peque contra nosotros? ¿Hasta 7 veces? Jesús contestó: hasta 70 veces más 7. Contó la historia del mayordomo que debía 10.000 talentos a su rey y se justificaba diciendo que había pasado tiempos muy difíciles. El rey se congració con él, perdonándole su deuda. Sucedió luego que otro mayordomo de menor rango le debía 100 talentos a su superior, y como no tenía para pagarlos,
Este lo mandó apresar. Enterado el rey, mandó a buscar al primer mayordomo, le recriminó su falta de misericordia y lo mandó a encarcelar hasta que pagara toda su deuda. Concluyó Jesús con estas palabras: de la misma manera, mi Padre Celestial mostrará su más abundante misericordia a los que son profusamente misericordiosos con sus semejantes. ¿Cómo podrían acudir a Dios para pedirle que tenga consideración con vuestros defectos si tienen la costumbre de castigar a vuestros hermanos por ser culpables de esas mismas debilidades humanas? Se los digo a todos: recibieron generosamente las cosas buenas del reino. Denlas pues generosamente a vuestros compañeros de la tierra. Les explicó que la disciplina debe ser mantenida y la justicia administrada, pero la sabiduría de la fraternidad debe prevalecer en todas estas cuestiones. Estos consejos del Maestro presagian la forma de administración que se espera en la sociedad fraternal que se establecerá en la tierra cuando se produzca la ascensión conciencial cercana. Jesús fue hasta Gamala, donde Juan estaba organizando la predicación. Este le dijo que había un hombre que nunca había estado con ellos, pero predicaba en su nombre, y él se lo había prohibido. Jesús le aconsejó que no se lo prohíba. ¿No te das cuenta de que este evangelio del reino pronto será proclamado en todo el mundo? ¿Cómo puedes esperar que todos los que crean en el evangelio van a estar sometidos a que tú los dirijas? Alégrate, pues, de que nuestras enseñanzas ya empezaron a manifestarse más allá de los límites de nuestra influencia personal. Fíjate que los que afirman hacer grandes obras en mi nombre acabarán por sostener nuestra causa. El hombre al que Juan se refería llevaba por nombre Adén y era creyente, inducido por lo que le contara el demente que Jesús había curado en Gerasa y que había quedado convencido de que sus espíritus malignos habían entrado en la piara de cerdos que se despeñó por el acantilado. En Edrei estaban Tomás y sus compañeros. Durante su visita, Jesús impartió varias enseñanzas. Respetad siempre la personalidad del hombre, dijo, porque una causa justa no se debe promover por la fuerza. Así que no empleemos ningún tipo de coacción usando argumentos que puedan abrumar a nuestro oyente o demostrar superioridad mental de nuestra parte. No apelen a una lógica intimidante ni a una elocuencia sagaz. Apelen directamente al Espíritu Divino que reside en la mente de los hombres y les recordó su frase antes dicha: miren, me detengo en la puerta y llamo, y si alguien quiere abrir, entraré. Cuando quieran atraer hombres hacia el reino, no disminuyáis ni destruyáis su autoestima. Es cierto que una autoestima excesiva puede destruir la humildad adecuada y terminar en orgullo, pero la pérdida de la autoestima acaba a menudo en la parálisis de la voluntad. Este evangelio tiene la finalidad de restablecer la autoestima en aquellos que la perdieron y de refrenarla en los que la tienen. No se limiten a condenar las equivocaciones en vuestros alumnos, sino también reconozcan generosamente las cosas más dignas de elogio que vean en sus vidas. Cuídense de no herir la autoestima de aquellas almas tímidas y temerosas. No sean sarcásticos a expensas de los hermanos ingenuos, ni cínicos con los atormentados por el miedo. El desempleo destruye la autoestima. Por lo tanto, procurad y recomendad a los hermanos que se mantengan ocupados en las tareas que reconocen y ayuda a buscar empleo a los desocupados. Un padre amoroso nunca asusta a sus hijos, por lo tanto, no asustéis a nadie para convencerlo de entrar al reino. Les pidió que advirtieran a sus seguidores que hay una zona de conflicto que atravesar cuando pasen de sus vidas comunes en la carne a la vida superior que se vive en el espíritu. Cuando entren en el reino ya no podrán eludir sus responsabilidades, pero recuerden que el yugo del Evangelio es cómodo y el peso de la verdad es ligero.
El mundo está lleno de almas hambrientas que se mueren de hambre delante del mismo pan de la vida. Los hombres se mueren buscando al mismo Dios que vive dentro de ellos. Entiendan la fe como las velas en un barco. Son un aumento de poder y no una carga adicional. Solo hay una lucha que debes sostener cuando entras al reino y es el buen combate de la fe. El creyente solo tiene que librar una batalla y es contra la duda y la incredulidad. Predicar el evangelio del reino es enseñar la amistad con Dios. Esta comunión atrae a hombres y mujeres porque encuentran aquí la satisfacción de sus anhelos. Digan a mis hijos que no solamente soy sensible a sus sentimientos y paciente con sus debilidades, sino que también soy despiadado con el pecado e intolerante con la iniquidad. En verdad soy manso y humilde en presencia de mi Padre, pero sepan que también soy implacablemente inexorable cuando hay una acción malvada deliberada y una rebelión pecaminosa contra la voluntad de mi Padre Celestial. Las próximas generaciones deben conocer el esplendor de nuestra alegría y el optimismo de nuestra buena voluntad, así como la inspiración de nuestro buen humor. Llevamos un mensaje de buenas noticias cuyo poder transformador es contagioso. Enseñen a todos los creyentes que eviten apoyarse en los soportes inseguros de la falsa compasión. No pueden desarrollar un carácter fuerte si tienen inclinación por la autocompasión. Concedan vuestra simpatía a los valientes y a los intrépidos, sin ofrecer un exceso de compasión a aquellas almas cobardes que se limitan a levantarse sin entusiasmo ante las pruebas de la vida. No ofrezcan vuestro consuelo a aquellos que se tumban ante las dificultades sin luchar. No simpaticen con vuestros semejantes con la única finalidad de recibir a cambio su simpatía. Cuando alguien se hace consciente de la certeza de la presencia divina, esa fe abrirá su mente, ennoblecerá su alma y fortalecerá su personalidad. Aumentará su felicidad, intensificará su percepción espiritual y realzará su poder para amar y ser amado. Enseñen a los creyentes que por entrar en el reino no estarán inmunizados contra los accidentes del tiempo ni las catástrofes de la naturaleza. La creencia en el Evangelio no impedirá las dificultades, pero les asegurará que no tendrán miedo cuando se presenten. No les prometo liberarlos de las aguas de la adversidad, pero sí les prometo atravesarlas junto con vosotros. Jesús se trasladó luego a Ávila, donde trabajaban Natanael y sus compañeros. Este estaba un poco confundido por algunas declaraciones del maestro que parecían desmerecer conocidas escrituras hebreas. Por la noche, tras la ronda de preguntas y respuestas, en una parte, Natanael le comentó sus dudas a Jesús preguntándole cuál es la verdad sobre las escrituras. Jesús reconoció que él consideraba las escrituras como lo hacían los rabinos, pero le pidió que no comentara con los demás lo que le iba a decir, porque no todos estaban preparados para entenderlo. Le dijo que la ley de Moisés y las escrituras no existían antes que Abraham, sino que habían sido reunidas en épocas más recientes y aunque contienen ideas y anhelos elevados del pueblo judío, también contienen muchas cosas que están lejos de representar el carácter y las enseñanzas del Padre que está en los cielos. Por eso el Maestro debía escoger cuáles eran compatibles con las verdades del Evangelio del Reino. Las Escrituras son obra de hombres, algunos santos y otros no tan santos, y reflejan los puntos de vista y el grado de iluminación de la época en que se originaron. Los últimos libros son más dignos de confianza que los primeros, y a pesar de que las Escrituras son defectuosas, constituyen la mejor recopilación de sabiduría religiosa que estaba disponible en ese momento, según Jesús. Muchos de esos libros no fueron escritos por las personas cuyos nombres figuran en ellos, y la historia de Jonás, por ejemplo, incluso si nunca hubiera existido, guarda en su relato una profunda verdad: el amor de Dios por Nínive y por los supuestos paganos. Explicó que las Escrituras son sagradas porque exponen actos y pensamientos de hombres buscando a Dios.
y dejaron en esos escritos sus conceptos más elevados de rectitud, verdad y santidad. Pero a la luz de la enseñanza que estás recibiendo, contienen muchas cosas que desfiguran la imagen del Padre, el Dios amoroso que he venido a revelar a todos los hombres del mundo. Continuó diciendo: Natanael, no te permitas caer ni por un instante en los relatos de las Escrituras cuando te dicen que el Dios del amor ordenó a sus antepasados que salieran a luchar para matar a todos sus enemigos, hombres, mujeres o niños. Esos documentos son palabras de hombres, pero de hombres no muy santos, porque no son la palabra de Dios. Las Escrituras siempre reflejaron y reflejarán siempre el estado intelectual, moral y espiritual de sus autores. ¿No has observado que los conceptos de Yahvé crecen en belleza y en gloria a medida que los profetas elaboran sus escritos desde Samuel hasta Isaías? Deberías recordar que las Escrituras están destinadas a la instrucción religiosa y la orientación espiritual, pero no son la obra de historiadores ni de filósofos. Les aclaró también Jesús que el problema no solo está en que las Escrituras no son perfectas ni infalibles, sino que más deplorable es la mala y confusa interpretación que los escribas y fariseos de Jerusalén hacen de esos escritos, porque están esclavizados por la tradición. Dijo también Jesús: Natanael, no lo olvides nunca, el Padre no limita la revelación de la verdad a una generación concreta ni a un pueblo determinado. Muchos buscadores ardientes de la verdad se han sentido y continuarán sintiéndose confundidos y desanimados debido a estas doctrinas instaladas sobre que las Escrituras son perfectas. La autoridad contenida en la verdad es el espíritu que reside en sus manifestaciones vivientes y no en las palabras muertas de hombres de otra generación, menos iluminados y supuestamente inspirados. Y aunque estos santos antiguos vivieran vidas repletas de espíritu, eso no significa que sus palabras estuvieran igualmente inspiradas por el Espíritu. Actualmente no ponemos por escrito las enseñanzas de este Evangelio del Reino, por temor a que después de mi partida se puedan dividir en varios grupos que compitan por la verdad, a consecuencia de las distintas interpretaciones vuestras de mis enseñanzas, dijo Jesús. Para esta generación es mejor que vivamos estas verdades, evitando ponerlas por escrito. Y le recomendó que tomara nota de que nada de lo que la naturaleza humana ha tocado puede ser considerado infalible. Y si bien es cierto que la verdad divina puede brillar a través de la mente humana, siempre será con una pureza relativa y una divinidad parcial. Y concluyó: puede ser que la criatura desee fervientemente la infalibilidad, pero solo los creadores la poseen.